Señor, te agradecemos porque tu palabra es la verdad, porque aquí vamos a ver de un tema que es muy amplio, pero que está muy bien explicado acerca del estado de los muertos, Señor, para dejarnos de pensar cosas o inventos humanos o cosas que a veces quisiéramos nosotros creer porque no dejamos partir a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, pero pues lamentablemente ellos ya están en el descanso y solamente será hasta tu segunda venida que tú los harás despertar y que se tiene esa oportunidad de la primera resurrección, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús te agradecemos. Amén. Entonces, al hablar de este tema, el objetivo de este tema será mostrar bíblicamente qué sucede cuando una persona muere. Será demostrar los errores comunes que hay en las personas, ¿verdad? Sobre todo como muchas veces dicen que el alma es inmortal, que hay almas en pena, que atraviesan paredes. Muchas veces nosotros también llegamos a ir a la iglesia y como no tenemos conocimiento de la Biblia, pensamos que Jesús anduvo aquí en forma fantasmagórica quizá, o incluso hasta en películas vemos como que sube al cielo en forma fantasmagórica, pero realmente la Biblia no dice eso. Esto va a servir para afirmar la esperanza de la resurrección por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ahorita que vi a Abigail cantar, dije yo cómo doy una introducción del tema. Y recuerdo que a Abigail le dije, ¿tú cuándo habías ido a Ágape? Y yo recordaba haberla visto en el 2015, 2016, pero siempre me dejaba con la mano estirada ahí afuera cuando la saludaba. Le da risa porque es la verdad. Yo jamás la había escuchado hablar, entonces yo no sabía por qué no me daba la mano, si le había hecho algo o eso. Lo que pasa es que, bueno, ella tiene un problema que se llama la ansiedad. Entonces, yo creo que alguna vez todos hemos sentido ansiedad por preocupación por el pasado, o a veces estrés por preocupación por el presente, o a veces depresión por el pasado, la ansiedad por lo que viene al futuro y el estrés por el presente. Entonces, pues ella con su ansiedad y yo a veces con un poco del estrés, yo me preocupo más por el presente y ella un poco más por su futuro. Pero sucede que en el 2015 que conozco una persona y quiere hablar de temas bíblicos, uno de los temas con los cuales no tuvimos ninguna discusión ni entendió bien fue el estado de los muertos. Y casi todos estos capítulos y versículos se los mostré y quedó bien entendido para esa persona. Sin embargo, sí hubo un poquito de discusión con lo del día sábado, domingo. Pero fue cuando ya estaba pasando por una situación difícil, que nos invitaron, como íbamos de iglesias a iglesias, nos invitaron a la iglesia de West Chicago, y entonces ahí esa persona que yo había reconocido no la reconocí, porque acababa de sufrir un trasplante de médula ósea, entonces estaba con su cabecita así. Yo tuve el tema de Juan, que se recargaba en el pecho de Jesús, y ella estaba jugando y se recargaba en el pecho de su tía, se recargaba en el pecho de su mamá, porque es muy juguetona. Entonces, cuando llegamos a la casa a estudiar precisamente de este tema, esta persona me decía, hay que orar por la muchachona esa. ¿Cuál muchachona? Y me decía, la que tenía eso. Bueno, resulta ser que en el año 2017, 3 días antes de morir, siempre me decía orar por esa muchachona para que sanara su vida. Y que algún día iba a encontrar a un hombre con el cual iba a estar bien metida la iglesia y todo eso. Yo no sabía a qué se refería a ella. En el 2017 esta persona muere, y este Ignario y esta Biblia y otra Biblia chiquita me lo puso así y me dijo 3 días antes de morir, nunca te apartes del camino de Dios y aquí estás bien preparado por si un día pasa algo. 3 días después una bacteria en su cabeza, así de la noche a la mañana se la llevó a la tumba, y entonces
Cuando viene en el 2018 ella creo que a platicarlo de su testimonio aquí, pues ahora fui yo el que no le puse tanta atención, pero a la salida también me dejó con la mano estirada y entonces su mamá salió, Abby, yo sabía que se llamaba Abby, pero esa desgracia que pasó en la pandemia, por eso llegó ella aquí. Y ese día me tocó a mí predicar y había como 3, 4, nunca cerramos la iglesia, como unas poquitas personas. Y me enfoqué a ella, que era la visita, ¿verdad? Venía de West Chicago. Y entonces, pues, como yo nunca la había escuchado hablar, cuando el hermano Tony dijo que pase a orar, fue la primera vez que escuché hablar. Y yo dije abajo, si así como habla cantara, esta mujer cantaría bonito, y me dicen canta. Entonces yo le invité el hermano Manuel le invitó a que viniera a cantar al siguiente sábado. Y después la hermana Elsie decía, oye, te voy a invitar, y me hacía con los ojos así como, pero yo jamás, o sea, no pensé que se fuera a dar. Hasta después, cuando estoy tratando con ella, sí, en mi cumpleaños traigo un pastel y empezamos a hablar, pues me di cuenta que esa persona, que esa muchachona por la que pedía, esa persona que algún día iba a encontrar y ser feliz y eso, será ella. Entonces, y la pandemia la trajo, aunque la pandemia trajo mucha muerte a muchas personas, pues realmente si no hubiera ocurrido lo de la pandemia no hubiera venido, no la hubiera escuchado hablar, ni cantar, ni estuviera aquí. Entonces, pues Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, hermanos, hoy vamos a tener este tema que tarde o temprano enfrentamos, que es la muerte. ¿Y quién no ha sufrido la muerte alguna vez de un familiar, de un amigo? Si hay alguien que hasta la fecha no ha sufrido la muerte de un familiar, de un amigo, no sé, que levante la mano, porque la verdad que está en una bendición. O sea, hasta el momento, si alguien no, pero a lo mejor todos hemos sufrido, no hay nadie que levante la mano, todos hemos sufrido la muerte de un familiar, de un amigo, de un vecino, no sé, una persona conocida, ¿verdad? Y aunque hay un dicho muy famoso que dice que para todo hay solución menos para la muerte, nosotros sabemos que en la Biblia hay solución hasta para la muerte. Hasta la muerte tiene solución. Mucha gente se hace muchas preguntas. Algunas de ellas dicen, ¿a dónde van los muertos? Si están conscientes, si pueden vernos, si ya están en el cielo o en el infierno. Mucha otra gente cree que los muertos están cuidándonos y parece como algo de verdad maravilloso, ¿verdad? Ayer cuando llegamos a la casa me dice, ¿qué es aquella estrella? Y le dije, yo es Mercurio. Y aquella otra le digo, es Venus. Se pone a observarla y dice, wow, qué bonito. Pero otras personas quizá digan, aquella estrella es mi mamá y la otra estrella es mi papá que me están cuidando, porque así pasa. Así pasa. También hay gente que piensa que los muertos se comunican con los vivos, o gente que piensa que los muertos están en este momento, están o gozando o están sufriendo. Pero hoy no vamos a ver tradiciones. Hoy vamos a lo que dice la palabra de Dios, como dice Juan 17:17, tu palabra es la verdad. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos nosotros? Así que por eso vimos Génesis 2:7. Para entender la muerte primero debemos de entender qué somos nosotros y cómo fuimos creados. En Génesis 2:7, le digo que ya todo lo escribí aquí para no estar agarrando la Biblia, pero ustedes pueden corroborar en sus Biblias, porque todo lo que voy a decir es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Allí nos muestra la fórmula bíblica de un ser viviente. Nosotros conocemos diferentes fórmulas químicas. Una de las principales pues es la del agua. Sabemos que es H2O, ¿sí? Que son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero Génesis 2:7 nos habla de la fórmula que el polvo, o sea el cuerpo, más el aliento de vida es igual a un ser viviente. Esa es la fórmula total del ser viviente. Hay una nota importante aquí, que la Biblia no dice que el hombre tiene alma.
Dice que el hombre es un ser humano, hombre o mujer, es un alma. Por eso a veces en un estadio de fútbol dice, hay 100,000 almas. Y decimos, no, o sea, ¿qué dicen? Pues hay 100,000 personas como almas, sí, pero no es algo transparente. Quien dude eso de que la Biblia no dice que el hombre tiene alma, le pueden preguntar si quieren a Google, le pueden preguntar a ChatGPT, a cualquier inteligencia artificial, y van a ver que la Biblia enseña que el hombre es un alma más que simplemente tener una. En el idioma original del Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra utilizada era nefes, que se traduce comúnmente como ser viviente o persona completa. En Génesis 2:7 nos enseña que el alma no es algo separable que vive dentro de ti. El alma eres tú en su totalidad. Tu cuerpo, junto con la vida que lo anima. Por lo tanto, las Escrituras también describen el alma como algo que puede comer, algo que puede trabajar e incluso morir. El concepto ha evolucionado conforme el tiempo y hay dos visiones. La visión holística, que es o materialista del alma, que sostiene que somos un alma y no podemos existir como entidades inmateriales independientes. Y está la visión dualista, que dicen que el alma como esencia inmaterial, la cual sostiene que el ser humano está compuesto por cuerpo y alma, siendo la última, o sea, el alma, la parte inmaterial e inmortal que sobrevive a la muerte física. Pero esas son las corrientes humanas, no lo que dice la Biblia. Si nos vamos a lo que dice la humanidad, pues también mucha gente, ¿qué es lo que piensa acerca de la muerte? Que es como la forma de un cadáver vestido con una capucha y con una, ¿cómo se llama la que tiene en la mano? Una guadaña. Una hoz, una guadaña. Pero en realidad, ¿qué es la muerte? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, pues el aliento de vida regresa a Dios, o sea, ya se acabó, o sea, ya dejaste de respirar, dejaste de vivir, eso es la muerte. Y es lo que dice bíblicamente, ¿sí? No va a venir un cadáver, una guadaña y nos va a llevar. Pero eso surgió ya allá en Europa, cuando fue lo de la peste y todo eso, como por el año 1400, siglo XIV, por ahí así surgió eso del dibujito de ese tipo de muerte, de esa parca. Ahora, ¿qué pasa cuando morimos? Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra. Eclesiastés 12:7, si alguien lo quiere buscar, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Y cuántas veces hemos conocido anécdotas de personas que piensan que muchos muertos andan penando y espantando a la gente en lugares oscuros y abandonados? Y sobre todo cuando nosotros íbamos, no sé, en sus lugares de origen a un pueblito, el más lejano de la electricidad, allá donde está todo oscuro, es donde más se dice que existen cosas así. Nosotros también, ahí en el patio de nuestra casa, escuchamos ruidos y nos asomamos y es un mapache ahí entre el basurero, ¿sí? Pero entonces, ¿qué leemos también en Salmo 146:4? Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Eclesiastés 9, el versículo 5 y el versículo 6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y el versículo 6 dice, también su amor y su odio y su envidia fenecieron. Recuérdense que la palabra venía de fenes, y ahí la Biblia dice fenecieron, no fallecieron. Fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y cuando leemos Eclesiastés 9:10 también dice que todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí está otra palabra interesante, que es la palabra Seol. Ojo con esa palabra. En algunas pláticas, quizá con otros hermanos, tal vez de otras religiones, que tal vez también leen la misma Biblia, la Reina Valera, 1960 o diferentes versiones, también ponen esa palabra como si fuera infierno o purgatorio. Pero sin embargo,
Cuando investigamos bien esa palabra, la palabra Seol en hebreo significa la tumba, sepulcro y el lugar de los muertos. ¿Cómo utiliza la Biblia esa palabra, la de Seol? La utiliza como un lugar donde vamos todos, o donde van todas las personas, los buenos y los malos, porque parece ser que cuando una persona está en el féretro, parece ser que todos van al cielo, por muy mala persona que haya sido, ya se fue al cielo. ¿O cuántas veces no escuchamos, ya está ya en la presencia de Dios, de los ángeles, ya murió? Si eso fuera verdad, hermanos, entonces nuestra obra misionera sería ir a los hospitales, donde están las personas que ya les dan poco tiempo de vida, y si es posible ir a desconectarles, cerrarles el tanque de oxígeno y, oye, pues si ya vas a estar en la presencia de Dios, de los ángeles, de Jesucristo, pues ya de una vez. Sí, es más, yo te acompaño, yo también ahorita, no sé, me aviento arriba del hospital o algo así, pero sin embargo eso no es así. Salmos 89, 48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá su muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol, o sea, la tumba? También Seol lo utiliza como un lugar sin actividad ni conciencia. En Eclesiastés 9:10 no hay obra ni ciencia. Eclesiastés 9:5 los muertos nada saben. También se utiliza la palabra Seol como un lugar de silencio. En Salmo 115, el versículo 117, no alabarán los muertos a Jehová ni cuando descienden al silencio. Así que no va a haber muertos que anden penando. Y si escuchan o ven cualquier cosa, bueno, recuerden que Satanás se trajo a muchos ángeles de allá, ¿verdad? Y andan haciendo el mal por donde quieran. Así que aunque la creencia popular de mucha gente piensa que el Seol es un lugar de castigo, un lugar que hay conciencia, un lugar que hay actividad y que van solo los malos, la Biblia nos muestra en realidad que no es un lugar de castigo, que es la tumba, que no hay conciencia y que no hay actividad, y es donde vamos todos, buenos o malos. En otras palabras, hoy es el día que cada uno de nosotros debemos elegir, debemos actuar, debemos decidir, y sobre todo debemos decidir servir a Dios, porque en la muerte ya no podemos arrepentirnos, en la muerte ya no podemos cambiar, en la muerte ya no podemos hacer obras. También la Biblia nos enseña que el Seol no es el final. Cuando vemos la historia de Job, en Job 14:13, aparte, ¿qué persona ha sufrido más que Job? La muerte de sus 10 hijos y todo lo que perdió. En Job 14:13 dice: oh, quien diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguar tu ira, para que me pusieras plazo y de mí te acordaras. Quiere decir que el Seol o la tumba es un lugar temporal, no es un lugar de conciencia, es un lugar de sueño, hasta la resurrección, hasta que Cristo despierte a los muertos. Y tal vez pueda haber personas que nos puedan preguntar: a ver, explícame, hermano, explícame, hermana, ¿qué significa la palabra Hades? Porque es otra palabra que también la relacionan, o la palabra infierno en el Nuevo Testamento, y dicen que ya no existe en el Nuevo Testamento la palabra Seol. La explicación puede ser clara y precisa. Seol es igual a tumba en el Antiguo Testamento en el idioma hebreo. Ahora, la palabra Hades es igual a tumba, pero en el Nuevo Testamento en el idioma griego. Son básicamente la misma idea, pero los idiomas son diferentes. Y la palabra infierno en la Biblia, ¿sí está la palabra infierno en la Biblia? A ver si está o no está. Sí está. Podemos leer Mateo 10:28. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, es para los que están buscando, que por ahí escucho el sonido de las hojas, Mateo 10:28. La palabra infierno en el Nuevo Testamento se diría la palabra Gehenna, que significa infierno de fuego, juicio final, lugar de destrucción final. Y su origen fue en el valle de Gidón, afuera de Jerusalén, y era donde se quemaba la basura continuamente.
O sea, que cuando se habla de castigo final y no de la muerte actual, sino de lo que pasará después. Pero hermano, el lugar del infierno, purgatorio, existe en el libro de Lucas 16, del 19 al 31. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Cuando alguien nos dice que el infierno existe, o el lugar de castigo, o el purgatorio existe en Lucas 16, del 19 al 31, donde habla de la parábola del rico y Lázaro. Bueno, hay que ver algo, primero, que es algo muy importante, que Jesús aquí está contando una parábola. Y cuando Jesús está contando una parábola, o sea que es una parábola, no es un relato literal. La parábola es una historia con enseñanza espiritual. La parábola también puede usar símbolos, imágenes y hasta exageraciones. La parábola también no siempre describe hechos reales. Pero vamos a suponer que si tomáramos esta parábola de Jesucristo como algo literal, entonces habría muchos problemas y contradicciones con la misma Biblia. Porque si leemos la parábola del rico y Lázaro ahí en Lucas 16, del 19 al 31, vamos a ver que el cielo y el infierno están tan cerca que se pueden hablar, porque se están hablando. Sí, aparte también vamos a ver que los salvos pueden ver a los perdidos sufriendo. Y también vamos a poder ver ahí que Abraham está en el cielo recibiendo a la gente. Mucha gente dice que San Pedro es el que está recibiendo a la gente. Pero aquí en esta parábola se dice que es Abraham el que está ahí recibiendo a la gente. Aparte también vemos ahí que una gota de agua en la punta del dedo de Lázaro puede servir para refrescar al rico. Que dice que moje la punta del dedo y que me dé en un lugar que está ardiendo. O sea, si nuestra iglesia agarrara fuego, ni aunque me tomara toda la botella de agua iba a saciar la sed de todo el calor. Pero aquí vemos que con una gota de agua en la punta del dedo de Lázaro puede aliviar y refrescar al rico atormentado por fuego en el Hades, o sea, la tumba. Pero para muchos otros significa el infierno. Entonces tenemos que analizar que cuando Jesús estaba dando esta parábola, allí mismo, pero versículos antes, porque dijimos que era Lucas 16, del 19 al 31, pero si nosotros buscamos Lucas 16, 14, o sea, un poquito más arriba, ahí vemos para quién era este mensaje de Jesucristo. Y este mensaje de Jesucristo ahí dice, Lucas 16, 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. O sea, que ahí aprovechó Jesucristo ese momento para hablarles a los amantes de dinero, a los orgullosos espiritualmente, y con el rico representó a los que tienen privilegios espirituales, especialmente al pueblo judío que fue el que rechazó a Cristo, y con Lázaro representó a los humildes, a los rechazados y a los que así aceptan a Dios. Si hoy en día alguien dijera, un hombre se fue al cielo y habló con San Pedro, tampoco lo podríamos tomar literal. Recordamos el nombre de las personas o personajes de la Biblia efectivamente que sí fueron llevadas al cielo. Entonces ahí, cuando dice que Abraham está recibiendo a la gente en el cielo, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién sí fue llevado al cielo? Fue Enoc, que lo dice Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. En Hebreos 11:15 también dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, su testimonio fue haber agradado a Dios. O sea que Enoc no murió y sí fue llevado al cielo directamente. También Elías, en Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que yendo en el camino Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Fue al cielo directamente Elías. Y Jesucristo, en Hechos 1:9, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo murió, Cristo resucitó y ascendió al cielo. Y también habla de Moisés, que es un caso especial. En Deuteronomio 34, 5 y 6, murió allí Moisés.
siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y mismo Dios lo enterró, dice, en el valle y en la tierra de Moab. Pero después, en Judas 1:9, Miguel arcángel disputaba contra el diablo el cuerpo de Moisés. En Mateo 17, del 1 al 3, Moisés y Elías aparecieron para hablar con Jesús en la transfiguración. Moisés murió, fue resucitado y también fue llevado al cielo. Esos tres personajes son los que sí dice la Biblia que sí fueron llevados al cielo. Y también hay un grupo especial que probablemente también con la resurrección de Jesús fue llevado al cielo. En Mateo 27, versículos 52 y 53, dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero no para espantarlos, o sea, habían salido de los sepulcros. Entonces, en Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, la muerte es considerada bíblicamente como un sueño, porque Jesús mismo lo enseñó. Cuando dijo que Lázaro duerme y no ha muerto, en Juan 11 al 14. En Primera de Tesalonicenses 4:13, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Daniel 12:2, muchos de los que duermen serán despertados. Entonces, ¿por qué Dios usa la palabra de sueño? Porque el sueño es inconsciente, el sueño es temporal y tiene un despertar. Nosotros cuando nos quedamos bien dormidos, hermano, la verdad solamente sabemos que roncamos y nuestra pareja nos dice, ¿sí? Si recibimos un codazo, ¿verdad?, en la espalda. Pero así es la muerte para el creyente, es como un sueño. El error común de la gente, que también dice que los muertos nos ven. Mucha gente dice, mi abuelita me cuida, los muertos nos observan, pero la Biblia dice en Job 14:21, sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O sea, ya las personas muertas, aunque le hagan honores, esos soldados, ya no ven nada, ya no reciben nada. Todo hay que hacerlo en vida. Si tú tienes algo que decirle, ustedes muchachos tienen algo que decirle a su mamá, dígaselo en vida. Usted, hermana, tiene algo que decirle, dígaselo en vida. Porque mucha gente llega ahí al féretro pidiendo perdón y perdóname por todo lo que te hice. ¿Ya para qué? Ya no te escuchan. Los muertos no ven, los muertos no escuchan, los muertos no piensan, los muertos no se comunican. Entonces, ¿quién imita a los muertos? Segunda de Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso está el peligro del espiritismo. Muchas personas van a donde leen las cartas o a donde supuestamente se mete el espíritu. Y efectivamente conozco una muchacha que dice, yo escuché la voz, precisamente la voz de mi mamá, y hablándome las palabras que mi mamá me decía, hasta el apodo que me decía y todo eso. ¿Pero por qué? Porque Satanás tiene 6,000 años aquí conociéndonos. Y Satanás se puede disfrazar en un ángel de luz. ¿Sí? Esa misma muchacha me preguntó, ¿y si te hubiera parecido a ti? Digo, no, pues tal vez le hubiera dado una patada, porque yo sé que no era tu mamá. Entonces, dice Deuteronomio 18, del 10 al 12, no se ha hallado quien consulte a los muertos. Dios prohíbe esto porque es engaño del enemigo, porque abre las puertas espirituales peligrosas. Entonces, la gran esperanza queda en la resurrección, que es la parte más hermosa. Juan 5, 28, 29, no nos maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras,
Con esto, hermanos, se descarta lo del rapto secreto. Hace como 10 años atrás, bueno, no sé si están aburriendo, no sé si, pero el cansancio, ¿verdad?, del trabajo, veo mucha gente bostezando, pero hace como 10 años atrás, una persona me decía, oiga, hermano, y todo el caos que va a ser cuando venga el rapto secreto. Van a chocar los aviones, van a chocar los carros, la gente va a desaparecer, va a quedar una mala ropa amontonada. ¿Qué opina usted de eso? Yo dije, bueno, pues habría que juntar la ropa y venderla como segunda, ¿no? O sea, porque realmente eso no va a pasar. O sea, yo le dije, ¿dónde dice eso en la Biblia que las ropas quedarán tiradas? Entonces, o sea, me dijo que decía en Mateo 24, del 40 al 42, donde dice que habrá 2 personas en el campo y una será tomado y el otro será dejado. Y que 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y dice, ahí lo dice clarito. Pero nuevamente, hermanos, aquí estaba hablando de una parábola Jesucristo. También hay que leer allí mismo en Mateo 24, pero solamente 3 versículos antes nuevamente para darnos cuenta de la realidad de las palabras. Mateo 24, del 37 al 39, ahí dice, claro Jesús, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recuerda que todo Mateo 24 es como dice, ¿cuándo será tu venida? Y dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estarían comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró al arca y no entendieron, y ahí clarito vamos a poner ahí, aquí hasta lo subrayé, hasta que vino el diluvio y se los llevó. Porque ellos dicen, y los que serán llevados con Dios. Pero aquí se los llevó el diluvio, hermano. Esos fueron los llevados. ¿Y quiénes se quedaron? ¿Quiénes se quedaron? Bueno, según el pastor de la señora, los llevados o tomados se van desnudos al cielo con el Señor, porque la ropa se queda aquí. Aparte de los dejados, quedarán aquí viendo catástrofes por todos lados y un montón de ropa tirada por todos lados, pantalones, faldas, camisas, playeras, blusas, etcétera. Y como tal, pues ya le dije, tal vez algunas personas recolecten toda esa ropa, no sé si se espanten tanto, pero según la Biblia y con palabras de Jesucristo, Mateo 24, 39, dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, y esos fueron los llevados, los que se los llevó el diluvio. ¿Y cuáles fueron los quedados? Noé y su familia, 8 personas en total. Génesis 7, 13 dice, ese mismo día entraron Noé, Sem, Cap, Jafet, que eran los hijos de Noé, ahí van 1, 2, 3, 4, la mujer de Noé, 5, y las 3 mujeres de sus hijos, 8 personas en total, esos fueron los quedados. Entonces, para todo tiene una explicación la Biblia. Así que, hermanos y hermanas, pues Jesús viene pronto. Como lo dice, vamos a terminar con eso, ya fue un tiempo suficiente. Pero vamos a leer, y si todos nos acompañan, está bien fácil encontrarlo, es el último libro de nuestra Biblia. Apocalipsis 22, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y con eso, hermanos, vamos a suponer una cosa. Que si yo invitara a todos ustedes a una fiesta en mi casa o en algún lugar, no les voy a decir dónde. No, yo les digo, hermanos, yo voy a venir por ustedes. Los voy a invitar a una fiesta. Voy a traer un autobús, doble cabina, van a caber todos, yo me los voy a llevar. Voy a preparar aquel lugar, la fiesta, para que quede todo hermoso. Y después voy a venir con ustedes, vamos a compartir juntos. Pero hermanos, si yo les digo que voy a venir por ustedes, y si de repente el día que yo vengo, ya no está nadie, o están poquitos, y los hermanos, ahí tengo el autobús ahí afuera esperándolo, para que se suban conmigo, vayámonos juntos. Sí, es una parábola, hablando de parábolas, una parábola. ¿Dónde están? Si no, pues, fulano ya se fue. Agarró su bochito y ya se... Pero si yo no di la dirección, ¿dónde se fue?
Pues dice que Jesús está en el cielo, ok. Entonces, los astronautas, los científicos, los que andan allá, ¿saben dónde está Jesús? Ahí pueden ver. A lo mejor se asoman y dicen, oh, ya vi, ahí está la casa de Jesús. No saben. Así, si yo no doy dónde está la dirección de mi casa y les digo que yo voy a venir en un superautobús doble piso, y si ustedes se van, ¿a dónde se van? ¿A dónde se fueron? Porque es lo que piensa la gente. Ya se murió, ya está allá con el Señor. Entonces, ¿dónde quedó la segunda venida? ¿Para qué va a venir Jesucristo? Si ya todo el mundo se fue al morir, ya está allá. Entonces todos, no sé, está bien que la tecnología ha avanzado, pero todavía no tenemos el GPS para decir, a ver, ¿dónde está el lugar donde está Jesucristo? Dios Padre, los ángeles, aquí está el GPS, ¿me va a mandar allá? No, no existe. Entonces, si yo viniera por ustedes en ese autobús y cada quien ya agarró su camino, ya se fue, o algunos quedan aquí, me quiero llevar nada más algunos poquitos, entonces ¿de qué serviría que yo viniera? Mejor les hubiera yo dado la dirección desde un principio, y allá no, decía a un programa de televisión, allá nos vemos.